1930, Adorno no publica todavía grandes cosas, sino estudios sobre música y musicología. Todavía Marcuse no ha publicado sus grandes obras. Su primera gran obra, Razón y Revolución, aparece en 1941. Horkheimer en esos años, en esa década de 1930, es el gran, podríamos decir casi el único autor de la Escuela de Frankfurt. La otra excepción es Erich Fromm. Vamos a mencionar muy brevemente las causas de la separación de Erich Fromm de la escuela, porque ahí Adorno, nuestro autor, jugó un papel importante. Horkheimer ya está en el destierro y en 1935 publica su importante ensayo, que lo vamos a comentar ahora mismo, sobre el concepto de verdad. Sobre el concepto de verdad. Es sobre todo uno de los grandes temas posteriores de Adorno, la crítica al positivismo. Adorno mismo, estimado público, ha publicado bastante sobre esta temática y tiene un libro compilado, no es autor solo de él, una compilación que se llama Capitalismo tardío o sociedad industrial, que la vamos a ver, donde hace una crítica severísima a lo que Horkheimer y Adorno llaman el positivismo. Por lo tanto, tenemos que mencionar este tema que aparece tempranamente, como les digo, en el ensayo acerca de o sobre el concepto de verdad de 1935. Ellos critican sobre todo las ciencias sociales y también la filosofía, que se dedican en el fondo a ser un instrumento del ser humano para dominar la naturaleza y por lo tanto dominar por medio de eso a los seres humanos. Ellos critican ese positivismo que lo ven como comienzo en la obra de un autor que seguramente ustedes han estudiado, que es el inglés Francis Bacon. Bacon, estimado público, es muy importante porque él, entre otras cosas, es el autor de una utopía basada en el poder de la ciencia, la Nueva Atlántida. Y esa teoría, que a nosotros nos puede parecer lo más normal del mundo, al ciudadano normal y corriente le parece que los esfuerzos de las ciencias sociales, de la filosofía y de la tecnología tienen que estar destinados a dominar la naturaleza en provecho de los seres humanos. Este tema, que es el gran tema de la dialéctica de la ilustración, es decir, la ciencia reducida a ser un instrumento de dominación, ese tema aparece muy claramente en este artículo acerca del concepto de verdad. Horkheimer cree que el reducir la ciencia a ser solo un instrumento de la expansión del ser humano, que ese es un concepto muy reducido de ciencia, un concepto muy pobre, también un concepto pobre de filosofía. Horkheimer cree, estimado público, que el dominio de la naturaleza por medio del conocimiento de las ciencias sociales y por lo tanto de los procesos naturales, en el fondo es el intento del ser humano de dominar a sus congéneres, o sea, a los otros seres humanos. Y él cree que este tipo de ciencia, de filosofía, encarnada en Francis Bacon y René Descartes, que esto es una reducción indebida de la filosofía y de la ciencia. Porque
como les digo, termina todo esto en algo que es el dominio sobre la naturaleza y sobre los seres humanos en el o por el instrumento de la filosofía y de la ciencia. Aquí en este ensayo, muy claramente, Horkheimer hace una primera división que Adorno la continúa entre positivismo y corrientes afines de un lado y dialéctica por el otro. Y él dice, en contra o en contraposición a esas teorías cartesianas de dominar la ciencia para dominar la naturaleza, hay otra posibilidad de filosofía y de ciencia. Y esa posibilidad es la dialéctica. Y nombra claramente a Hegel y a Marx como la gran posibilidad metodológica. O sea, hay otra manera de comprender el mundo que no termina necesariamente en los fenómenos de dominación. Entonces, y aquí viene lo interesante, Horkheimer declara, estimado público, que la dialéctica es superior al cartesianismo, al positivismo y a teorías similares. Tiene una verdad, por eso el ensayo se llama Sobre la verdad, tiene una verdad, la dialéctica, que es superior, primer lugar porque considera el papel positivo de las negaciones, que como ustedes saben en la dialéctica hegeliana y luego en la marxista es extremadamente importante. La verdad, nos dice Horkheimer, no está en los aspectos particulares, no está en las constataciones de hechos sin juicios valorativos que hacen los investigadores adscritos a estas tendencias, sino la verdad está en el todo, en el conjunto. Siguiendo una famosa frase de Hegel, la totalidad, el conjunto es la verdad. Eso es lo único que puede aspirar a ser considerado como verdad, no necesariamente los aspectos particulares. Estimado público, entonces aquí hay un tema que luego lo retoma Adorno brillantemente, criticando el relativismo de los enunciados particulares. No es que sean falsos, no, estimado público, simplemente los enunciados particulares no pueden pretender ser la última verdad. La verdad, nos dice Horkheimer, es el conocimiento fidedigno alcanzado después de haber cuestionado todas las posibilidades anteriores de servidumbre. En esto se parece al cartesianismo. Pero no solamente hay que ver esas posibilidades, sino que hay que emitir, sobre todo en temas políticos, sociales, históricos, hay que emitir juicios valorativos. Y esos juicios valorativos, nos dice Horkheimer, esos son realmente los juicios verdaderos. O sea, los que hacen una evaluación y nos dicen, por ejemplo, vale la pena vivir en el capitalismo, vale la pena construir un socialismo que es la superación del capitalismo, etcétera, etcétera. Poco a poco, con esta crítica al positivismo, con este tratar de salvar la dialéctica hegeliana, Horkheimer, estimado público, está claramente construyendo poco a poco su llamada teoría crítica. Y esa teoría crítica está enunciada muy claramente en un ensayo. Es solo un ensayo, no es un libro, pero que ha dado el nombre a la escuela y que sobre todo todos la han considerado siempre como la piedra angular, es decir, la piedra, el fundamento de la escuela de Frankfurt y de su llamada teoría crítica
de la sociedad. Es el ensayo Teoría Tradicional y Crítica, también traducida como Teoría Tradicional y Teoría Crítica, de 1937. Horkheimer hace una clara contraposición entre lo que él llama teoría tradicional. Y él dice, ¿qué es la teoría tradicional en filosofía y en ciencias sociales? Es la constatación de hechos, el recuento de la facticidad. Es decir, son aquellos elementos de recolección de verdades, sobre todo en las ciencias sociales y naturales, que no conforman la totalidad de una verdadera filosofía. ¿Por qué? Porque a esa constatación de hechos, por más exacta que sea, y hay que hacerla con mucha exactitud, le falta la apreciación crítica, la categorización crítica del conjunto. El juicio de valor, es decir, es bueno, es malo, etc. El juicio de valor sobre el conjunto y no solamente tratar de asegurar la veracidad de los hechos. Ahora bien, estimado público, aquí hay que decir lo siguiente. Para Horkheimer y para toda la escuela de Frankfurt, es muy importante que las ciencias sociales y la filosofía constaten hechos adecuadamente, fidedignamente, pero no tienen que limitarse a esa constatación de hechos. Es decir, es una crítica del positivismo. Esto, por favor, consideren ustedes con mucho cuidado. Es una crítica del positivismo, de las ciencias sociales que están anexas al positivismo, etc. Pero reconoce que los métodos, por ejemplo en la sociología, para construir y conseguir datos, que esos métodos tienen que ser exactos y que sobre todo la sociología empírica norteamericana ha construido realmente metodologías adecuadas y aconsejables para conseguir datos, para tener esa base de datos. Pero la filosofía, lo que él llama la teoría crítica, tiene que ir un paso más allá. Y ese paso es simplemente decisivo. Tiene que emitir, tiene que tener la valentía de juicios valorativos. En ese ensayo, Horkheimer hace una crítica muy exhaustiva de la filosofía racionalista de René Descartes, del cartesianismo. Él dice, sobre todo en el campo de la filosofía, la historia y las ciencias sociales, no vale la pena tener conocimientos que pueden ser muy correctos, datos exactos, usando solo los sistemas deductivos e inductivos que han utilizado las ciencias y la filosofía hasta hoy. ¿Por qué? Y aquí él sigue una famosa idea de Jean-Baptiste Vico y del filósofo alemán Wilhelm Dilthey. Las ciencias sociales tienen además una especificidad. Y esa especificidad consiste en que tiene que haber un elemento interpretativo. O sea, tiene que haber una hermenéutica que hace una especie de valoración, de interpretación, juicios más o menos que te dan a entender qué vale la pena o qué no del fenómeno estudiado. Dice concretamente, en las ciencias sociales no se puede pretender afirmaciones, enunciados, conocimientos que sean absolutamente congruentes, porque los hechos de las ciencias sociales son hechos en movimiento, son hechos históricos que siempre se están desarrollando. El mismo fenómeno A, que en un momento se lo puede diferenciar, y hay que diferenciar
fenómeno B y del C, ese fenómeno con el tiempo puede convertirse en algo similar a B y C, sin dejar de ser el mismo fenómeno A del comienzo. Entonces, esto, estimado público, es una recuperación de la dialéctica, perdón, de la dialéctica hegeliana. Pero al mismo tiempo, hasta aquí está claro, Horkheimer retoma esa tradición relativamente importante que nació con el filósofo italiano Giambattista Vico y desarrollada por Wilhelm Dilthey, luego por otros pensadores que nos dicen las ciencias sociales y las naturales son absolutamente diferentes y no se puede emplear el mismo método de constatación de hechos válidos para las ciencias naturales y exactas en las ciencias sociales, entre otras cosas, porque los fenómenos de las ciencias sociales, como lo dijo Marx, son fenómenos históricos, fenómenos que se desarrollan y cambian sin dejar de ser originalmente parte del mismo. Entonces, los fenómenos históricos y sociales son fenómenos contradictorios. Y ese es el alma de un fenómeno histórico. Se va desarrollando la negatividad de sí mismo, va desarrollando otra cosa sin dejar de ser el mismo. El, el mundo burgués desarrolla al proletariado, pero el proletariado se convierte en algo opuesto al mundo burgués. Ahí sigue estrictamente la dialéctica marxista. Hay que considerar, nos dice Horkheimer en este importante ensayo, que los científicos racionalistas no consideran los siguientes aspectos anexados, relacionados, vinculados con ese carácter histórico de desarrollo. Y entre ellos están fenómenos que no pueden ser constatados fácilmente, sino más bien interpretados. Menciona, por ejemplo, las voluntades colectivas, al mismo tiempo los prejuicios sociales, los anhelos para el futuro. Son tres cosas, estimado público, que tienen que ver con el pasado, el peso todavía muy grande de prejuicios colectivos, con el presente, la voluntad social, la voluntad política, por ejemplo, la voluntad de revolución, la voluntad de vivir de otra manera, y lo que se refiere al pasado, que resulta de ese designio, de ese anhelo para el porvenir. Entonces, en este ensayo, teoría tradicional y teoría crítica, Horkheimer nos dice claramente la teoría crítica tiene que usar el método dialéctico desarrollado por Hegel y Marx. El método, no los resultados. Esto, ruego considerar, es una cosa que no es muy original de Horkheimer. Ya Georg Lukács y Karl Korsch, los iniciadores del marxismo crítico, ya lo habían iniciado antes. Entonces, Horkheimer afirma categóricamente, por ejemplo, estimado público, que ese método dialéctico no puede ser frenado, limitado a los asuntos del pasado o de regímenes adversos, como hace el marxismo soviético. Él dice muy claramente, el marxismo no puede categóricamente decir el proletariado es la última clase social, la que se convierte en la clase universal, la que emancipa al género humano. Eso es demasiado categórico. Puede haber desarrollos diferentes, porque la historia no asegura nada. Entonces, puede ser que un partido, por ejemplo, el Partido
comunista, que defiende los intereses de los obreros, puede ser que no defienda los intereses generales de toda la sociedad. Estimado público, no solamente en este ensayo, sino en la poca actividad docente que ha tenido Horkheimer, él ha explicitado con sumo cuidado esta cuestión, estimado público, de la necesidad de considerar la negatividad que Hegel la desarrolló muy adecuadamente como un elemento esencial de la nueva teoría crítica. Hasta lo que nos parece lo más sagrado, lo más emancipatorio en carácter, como el proletariado y los partidos que lo representan, ellos también pueden desarrollar en su interior una negatividad del mismo. Y no en este ensayo, pero en las clases, en otros artículos, en las transcripciones muy abundantes de sus clases, Horkheimer nos dice: la idea de que el proletariado es la clase universal, es decir, la que representa los intereses de toda la sociedad al final de la historia, es una idea antidialéctica, por más que la haya dicho Marx. Es una idea antidialéctica porque frena el desarrollo de la historia. Él nos dice: no puede ser que se llegue al socialismo y ahí se detenga la historia y aparezca el llamado por el mismo Marx el paraíso de los trabajadores. Puede ser que el proletariado construya en su interior una negación de sí mismo, porque la historia con seguridad no se va a detener como Marx lo ha predicho y como en forma ya dogmática y con una seguridad que no se puede dudar lo ha repetido la Unión Soviética. Aquí vemos, estimado público, por qué la Escuela de Frankfurt nunca tuvo simpatías por el marxismo institucional, por los partidos socialistas, comunistas, revolucionarios, etcétera, porque ellos consideraron siempre que la historia no termina, que va a seguir, que después de la consecución del socialismo y del comunismo, seguramente va a haber otro tipo de elementos negativos, o sea, la negatividad que va a producir el socialismo, que van a significar un avance no previsto por Marx de la historia. Entonces, la teoría crítica, y aquí viene un dato muy interesante, es una teoría triste. Esto ya hemos mencionado en sesiones anteriores. ¿Por qué es triste la teoría crítica? Porque es una teoría que siempre ve lo negativo, esa negatividad que se va produciendo. Y esa negatividad siempre es triste, obviamente. Revoluciones, golpes de Estado, divisiones dentro del propio marxismo, dentro del propio de los partidos socialistas, no son justamente cosas muy agradables, pero son necesarias porque hacen avanzar la historia. En una palabra, estimado público, la teoría crítica no cree que la historia va a terminar con el triunfo ocasional del proletariado. Y aquí me atrevo como cosecha personal a afirmar que en este punto tal vez los señores de la Escuela de Frankfurt y Horkheimer en particular han tenido razón. Ya en la década de 1930 se dieron cuenta de que el socialismo produce dentro de la propia Unión Soviética, por ejemplo, factores contra ese partido, contra ese gobierno, y que eso es hacer avanzar la historia, no es algo negativo. Finalmente, nos dice Horkheimer, la teoría crítica es una teoría social histórica, pero sigue siendo filosofía en la tradición de Hegel y Marx. Debe contribuir, y él mismo dice en ese artículo, la teoría social crítica
debe contribuir a mejorar el mundo y la sociedad. No debe ser una ciencia neutra, alejada de los problemas, los anhelos y los temores de la humanidad. En un aditamento publicado poco después, que se llama simplemente aditamento a este famoso ensayo, es un aditamento al que ha contribuido Herbert Marcuse. Nos dice Horkheimer que él contrapuso los métodos de Descartes y Bacon a Hegel y Marx, y que la teoría tradicional es la teoría de los cartesianos, de los positivistas, esa constatación de hechos sin juicios críticos. En cambio, y él resume su artículo y el inmediato anterior y nos dice: la teoría crítica tiene que producir conocimientos para ser utilizados para mejorar el mundo, mejorar el mundo. Eso es lo importante. Entonces, estimado público, aquí tenemos este ensayo, teoría tradicional y teoría crítica, que realmente en la propia escuela de Frankfurt es considerado como un ensayo central de nuestro autor. Permítanme que pase a otro ensayo que desde el punto de vista teórico-metodológico es considerado como esencial para la escuela de Frankfurt, y es un ensayo que Horkheimer lo pensó ya antes y que se animó a publicarlo recién en 1951. Y el ensayo tiene el título Sobre el concepto de la razón, sobre el concepto de la razón, de 1951. Este ensayo, estimado público, es el núcleo del libro La crítica de la razón instrumental de 1947, por eso nos podemos ahorrar el libro, porque el libro es en el fondo una especie de curso sobre este ensayo. Sobre el concepto de la razón, como les dije, publicado en 1951, nos dice Horkheimer lo siguiente: hay dos conceptos sobre razón y racionalidad desde el comienzo mismo de la actividad filosófica. Hay dos conceptos. Uno es el concepto que lo ha desarrollado ya Platón, y a esa tendencia es la que pertenece la escuela de Frankfurt. Es el concepto que nos dice: hay algo así como una forma de pensamiento que engloba la totalidad del mundo. Para algunos autores, dos de ellos, Platón y Hegel, la razón gobierna el mundo. Horkheimer nos dice: esa es una exageración del propio concepto de razón global. La evolución histórica ha complicado y contaminado esta concepción. Nos pregunta, por ejemplo, ¿cómo pueden ser racionales o simplemente razonables, que es una categoría ligeramente inferior? Racional es lo mayor, lo que engloba más cosas, y razonable es lo menor, pero siempre dentro de la razón. Él nos dice: ¿cómo pueden ser racionales o solo razonables las masacres, las guerras, la propia historia de la humanidad, el mal que existe en el mundo? Este es un concepto, estimado público, tanto filosófico como teológico. Y Horkheimer cree que existe algo así como el mal en el mundo. Vamos a ver que eso lo amplía en ensayos posteriores. De todas maneras, la creencia de que hay una razón que puede explicar la totalidad, como Hegel, y que puede gobernar el mundo, como lo cree Platón, según Horkheimer,
Esa es la razón que Horkheimer le aplica la siguiente denominación. Es la razón objetiva. Cuando él hace esa diferencia entre dos razones, el primer concepto es el concepto platónico hegeliano marxista de la razón como totalidad para explicar o para dominar el mundo, pero es la razón global y esa razón global la denomina Horkheimer la razón objetiva. Esa razón también puede ser calificada en obras posteriores y por Adorno como la razón humanista, la razón global. Y esta razón global, o sea, que puede comprender el mundo y dominarlo, esa razón está contrapuesta a la razón instrumental, o como Horkheimer la llama en este artículo, la razón subjetiva. Él nos dice, esta razón objetiva instrumental es la razón de la utilidad. Lo razonable es lo útil para el ser humano en su doble andadura de comprender y de dominar el mundo en provecho propio. Esta razón subjetiva, nos dice Horkheimer, es la utilizada por los seres humanos en sus ocupaciones más diversas. Es la razón instrumental, el título viene de Max Weber, que es la adecuación de medios a fines que no son analizados racionalmente, que se los considera como dados, como obvios, como sobreentendidos. Luego considerar estas expresiones que la Escuela de Frankfurt luego ha popularizado, lo obvio, lo sobreentendido, lo aceptado sin discusión, es lo normal en el mundo. La inmensa mayoría de los seres humanos viven en sistemas sociales cuyos lineamientos generales les parecen lo adecuado, lo razonable, o simplemente lo que existe y lo que no se pone en duda. Lo mismo las religiones. En cambio, la razón instrumental es aquella que utiliza medios, procedimientos, caminos, o sea, métodos, para alcanzar esos fines, pero no critica esos fines o ese conjunto mismo no lo critica. Entonces, estimado público, la razón instrumental, la razón que adecua medios a fines, la razón global, la objetiva es la que critica los fines mismos. La razón instrumental, nos dice Horkheimer, y es una idea que la toma Adorno, es la mayoritaria en la historia universal, de lejos, de lejos. Cuando se habla de racionalismo en las ciencias naturales, en la tecnología, cuando se le dice a un chico debes ser racional, debes comportarte racionalmente, etcétera, es una adecuación de procedimientos, métodos y caminos a fines no discutidos, a fines considerados como obvios, es decir, obviamente buenos o simplemente obviamente dominantes contra los cuales no se puede hacer nada. Entonces, aquí hay, estimado público, en este breve ensayo, es un ensayo muy breve, pero una de las piezas fundamentales de toda la Escuela de Frankfurt, en este ensayo sobre el concepto de razón, reitero, repito por la importancia, Horkheimer contrapone una razón subjetiva, instrumental, a una razón objetiva, una razón global, humanista de los fines. O sea, contrapone la racionalidad de los medios a la racionalidad de los fines. Y adelanta, porque esto es especulativo, pero de alta calidad. No se puede probar. No se puede probar en detalle, pero sí en el conjunto. Él dice, la razón instrumental tiende a convertirse en la única razón para el ser humano. Ese es el gran peligro.
La razón instrumental tiende a transformarse en la única razón. Y ese es el gran tema que lo vamos a ver en las próximas sesiones, el gran tema de la dialéctica de la ilustración. De todas maneras, aquí Horkheimer critica, estimado público, a todas aquellas tendencias que en su época eran totalmente dominantes. La filosofía y las ciencias sociales tienen que conformarse con estudiar temas concretos, asuntos específicos. Ya no vale la pena, dicen muchos, hacer grandes elucubraciones especulativas sobre el todo, sobre la totalidad, porque probablemente, dicen algunos, la totalidad no existe. Existen los casos individuales. La totalidad es una abstracción. Aquí ven ustedes que hay reminiscencias desde la Edad Media, cuando se discutió ese famoso debate entre racionalismo y nominalismo. Los nominalistas decían justamente que los conceptos generales eran solo nombres, voces, alientos y nada más. Aquí, estimado público, Horkheimer cree que en el mundo contemporáneo en el que le tocó vivir, cuando, por ejemplo, la sociología norteamericana dice no hay que estudiar la totalidad porque es un hecho estrictamente especulativo, hay que compilar datos, conocimientos, hechos concretos, y eso con toda labor fidedigna. Aquí Horkheimer dice, eso está bien para el comienzo. Toda ciencia y la filosofía debe tener métodos más o menos exactos, precisos, para conseguir hechos. Por ejemplo, la historia por documentos para conseguir veracidad sobre hechos históricos. Pero, nosotros no podemos, es la palabra de él, conformarnos solamente con la constatación de hechos, como hacen los positivistas, los neopositivistas, los pragmáticos, como hace en el fondo la lógica de las ciencias sociales aplicadas, sino que hay que considerar la labor excelsa de la filosofía desde Platón. Él nombra a cuatro grandes pensadores que hay que seguir: Platón, Santo Tomás de Aquino, Hegel y Marx. Estos habrían realmente estudiado también la totalidad y se habrían atrevido, lo cual es indispensable, según Horkheimer, a juicios valorativos que tocan la totalidad, el conjunto social, la totalidad de la historia, etc. Uno de esos juicios valorativos categóricos totales es, por ejemplo, decir el capitalismo es negativo. Otro de los, es negativo. Aquí, Horkheimer, en este ensayo de 1951, reitera algo que está en la dialéctica de la ilustración, publicada pocos años antes por él y por Horkheimer. Él nos dice, ¿cómo termina la razón instrumental, la razón de los medios y procedimientos, si no está controlada, unida a la razón objetiva, a la razón global humanista? Termina en Auschwitz y en la bomba atómica. Vamos a ver, estimado público, al estudiar la dialéctica de la ilustración, como ambos, Horkheimer y Adorno, consideraron a los campos de concentración alemanes de la Segunda Guerra Mundial como la culminación de la razón instrumental en su posible actuación más negativa, pero posible que se ha dado en la historia. Entonces, ellos quieren mandar un mensaje muy claro. La razón instrumental, los procedimientos exactos para conocer, etcétera, son absolutamente necesarios. Pero al mismo tiempo, estimado público, hay el peligro
de que esa razón instrumental domine, prevalezca, se coma a la razón objetiva y se vuelva la única. Y entonces, para Horkheimer, el resultado sería Auschwitz, o por Adorno, vamos a ver la famosa frase de él, la bomba atómica, lo más racional del mundo desde el punto de vista subjetivo parcial de la razón instrumental. Este es el contenido también, estimado público, como les contaba, de su libro Crítica de la razón instrumental. Es un libro muy corto, de 1947, donde él habla justamente de la razón como posibilidad solamente de autopreservación del ser humano y dominio sobre la naturaleza y sus semejantes. Entonces, él nos dice, la historia de la humanidad tiende lamentablemente tiende a ello, pero hay que evitar que sea la única actividad de la razón. Estimado público, aquí hemos visto en una visión muy breve el contenido, el núcleo del contenido de los ensayos seminales, o sea que son como semilla, de Horkheimer, de los años 30 hasta 50, pasando por la obra que lo resume, que es la Crítica de la razón instrumental, de 1947. Pero, estimado público, es también interesante estudiar otro elemento de la filosofía de Horkheimer, que Horkheimer primero, mucho antes que Adorno, lo tomó en serio y que constituye también otro de esas piedras angulares que Horkheimer puso en la por él llamada teoría crítica de la sociedad. Y esto se refiere al marco categorial que Horkheimer tomó de Sigmund Freud y del psicoanálisis. Permítame por ello unas palabras solamente sobre este tema, es decir, ¿qué tiene que ver el psicoanálisis de Freud en el campo estricto en el campo de la filosofía? No digo estricto porque sería contra la escuela de Frankfurt, nunca hay un campo estricto, sino un campo difuso. ¿Por qué le ha interesado Freud muy tempranamente, todavía en vida de Freud, le ha interesado a Horkheimer? Porque aparte de las terapias, de la parte terapéutica, etcétera, etcétera, el psicoanálisis de Freud nos presenta una filosofía de la historia y un marco categorial interesante, que en la versión de Horkheimer, me atrevo a resumir en pocas palabras. Horkheimer, como todos los miembros de la Escuela de Frankfurt, quedaron muy impresionados por una frase de Freud que yo ya les he relatado. Y esa frase dice simplemente, donde estaba el ello, o sea, el subconsciente, tiene que estar el yo, la parte racional consciente. Ese sería el desarrollo ideal del ser humano y del género humano. O sea, donde está lo irracional, que es el subconsciente, las meras intuiciones, los instintos, etcétera, eso tiene que estar ocupado idealmente por el yo, por el ego, por la parte racional de nuestra estructura psíquica. Pero al mismo tiempo, nos dice Horkheimer, hay que considerar que Freud realmente realizó una verdadera hazaña al explicarnos esa estructura psíquica, incluyendo una tercera instancia. Y esa tercera instancia es el superego, el superyo, esa instancia que acumula la moralidad de una época, las reglas éticas que generalmente son internalizadas en el sujeto de forma no consciente,
no totalmente subconsciente tampoco. No son como los instintos, no son como las meras intuiciones que nacen del hígado. El hígado era el órgano de los sentimientos para los griegos y Freud cree que algo de razón tenía. Freud nos dice, hay esa tercera instancia. Esa tercera instancia, el repositorio de la moral y de la ética, eso no es completamente instalado en el ser humano de forma irracional, no es. Porque los chicos aprenden, chicos y chicas de niños, aprenden en una forma mixta lo que son las reglas éticas. Los padres, la escuela, la sociedad en general, el Estado, el servicio militar, todas estas son instancias que nos ayudan a desarrollar un aparato moral, una serie de reglas éticas. Pero son enseñadas por el ejemplo o por la fuerza o por los castigos de la familia o de la sociedad. Es decir, es algo superior al subconsciente, al ello, es algo superior, pero está todavía por abajo de reglas de comportamiento que sean estrictamente racionales. Entonces hay esa instancia del superego o del super yo donde se puede influir, aunque sea modestamente, se puede influir a largo plazo mediante la educación, la familia y la acción progresista del Estado. Es decir, nos dice Freud, sobre todo en la obra considerada cumbre por Horkheimer, la nueva serie de lecciones de introducción al psicoanálisis, donde Freud nos dice la educación ética y sus resultados es en el fondo una labor cultural. Y Freud dice al pie de la letra como disecar, es decir, drenar un pantano. Vean ustedes que aquí hay obviamente una posibilidad para políticas públicas, para una serie de acciones prácticas que no están desahuciadas porque el ser humano no está totalmente dominado por el yo, por el ello, por el ello, me corrijo, por la parte subconsciente, sino que el ser humano también, no solo, también actúa por medio de esos preceptos éticos. Como les dije, no son plenamente racionales. Los chicos aprenden, por ejemplo, a golpes, lo cual es el comportamiento correcto, lo cual no es el mero instinto, sino que los chicos hacen la labor correcta para los adultos para evitar un castigo ulterior que ya lo han experimentado. O sea, tiene algo de razonable. Me comporto éticamente bien, no rompo cosas en la casa, no grito demasiado, no lloro demasiado, porque me espera un castigo desagradable. Entonces hay algo de racionalidad al decir al niño, me comporto como quieren los adultos porque con ello gano algo, gano evitarme castigos y problemas. Estimado público, eso para Horkheimer es extremadamente importante porque abre una posibilidad de régimen racional a largo plazo. Entonces, Freud mismo, pese a ser el pesimista, pese a ser vamos a ver inmediatamente la otra faceta de Freud, pese a ser ese personaje relativamente negativista, pesimista, etc., también nos abre una posibilidad porque nuestro aparato psíquico es más complejo de lo que pensamos normalmente. Entonces, aquí hay la posibilidad también para un
marco categorial de comprensión del ser humano. Estimado público, el otro aspecto es la concepción pesimista de Freud. Y aquí viene una cosa muy interesante. Horkheimer se da cuenta de que toda la teoría freudiana, como toda gran teoría, es una teoría compleja en el sentido de que puede tener elementos autocontradictorios en su interior. Si Freud dice positiva y promisoriamente la labor cultural de educar a la gente y de conseguir una ética racional es como disecar un pantano, palabra estricta de Freud en esa obra, nueva serie de lecciones de introducción al psicoanálisis. Él está abriendo una puerta a dos cosas: al optimismo histórico y al racionalismo como método de pensar y comprender el mundo. Pero al mismo tiempo, y eso Freud mismo no lo detecta, Freud mismo no se da cuenta de que su teoría tiene autocontradicciones, eso lo hace Horkheimer. Y nos dice, Freud tiene simultáneamente, desde Tótem y Tabú y otras obras, tiene una concepción pesimista de la historia. Como Freud mismo lo ha dicho, repitiendo una famosa palabra de Thomas Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. La vida de Freud fue una constante lucha, nos dice Horkheimer, contra los prejuicios colectivos. O sea, una lucha donde él tenía la esperanza de que el psicoanálisis ayude a combatir y por lo tanto a eliminar o por lo menos a mitigar los prejuicios colectivos. Pero al mismo tiempo, estimado público, Freud era partidario realmente de un pesimismo histórico muy grande. Él creía que la vida del ser humano que la vida histórica del ser humano es una vida que siempre fracasa, porque el ser humano fracasa para construir ese mundo mejor y siempre cae individual y colectivamente en raptos de acción irracional. Hay que considerar, estimado público, lo siguiente. Esta obra de Freud y estos primeros ensayos de Horkheimer fueron escritos cuando el fascismo se expandía muy exitosamente por Europa. O sea, a partir de 1922 en Italia, muy tempranamente en Hungría, a partir de 1934 en Austria y, lo más grave, 33, el régimen nazi en Alemania. Entonces parecía realmente que la humanidad iba hacia lo irracional, al tratar de dominar al prójimo de la manera más brutal posible, y a que intereses estrictamente particulares como los del partido nazi realmente dominen el mundo. Entonces parecía que la historia en su evolución negativa le daba la razón a Freud. Pero al mismo tiempo, como les digo, está el Freud racional que cree que se puede hacer algo. Ahora bien, este hecho de que una gran teoría, una teoría muy respetada, todos los miembros de la escuela de Frankfurt tenían el máximo respeto por Freud, todos, sin excepción alguna, que esta teoría fuese autocontradictoria, eso era algo positivo, estimado público, porque los obligaba a avanzar en la construcción de una teoría crítica, analizando justamente el prototipo racionalista que era el psicoanálisis, mostrando también sus aspectos negativos e irracionales. Porque Freud no puede fundamentar por qué él es un pesimista histórico. No puede fundamentar.
Desde una de sus primeras obras, Tótem y Tabú, él cree evidentemente que la historia es una historia de disciplinamiento violento de los más nobles instintos del ser humano. Es una teoría que Norbert Elias y otros pensadores la han acumulado, una teoría muy triste, estimado público. ¿Por qué? Porque la historia es la renuncia al placer, la renuncia a los instintos elementales del ser humano. Por eso, estimado público, es que Freud cree que la historia humana es una historia profundamente pesimista. Nosotros avanzamos en la cultura y obviamente Freud reconoce que hay progreso histórico, pero ese progreso histórico está ganado por la reducción, la limitación, la domesticación de los instintos y de las tendencias más nobles del ser humano al placer y a la felicidad. Hegel también tenía una opinión similar, estimado público. Si ustedes leen lo que yo aconsejo, las lecciones sobre la filosofía de la historia, hay una famosa página donde Hegel dice: la historia no, el libro de la historia no contempla páginas de felicidad. Que el hecho de que el ser humano quiera ser feliz no es algo que está en la lógica interna del desarrollo histórico. Terribles palabras, es decir, esa famosa metáfora que ha usado Hegel: las páginas del libro de la historia no contienen páginas de felicidad, o las páginas de felicidad son la pura casualidad en el gran libro de la historia. Ustedes ven, eso es realmente muy, muy negativo. Y esa tendencia negativa, pesimista de la historia también está en dos autores que han influido sobre Freud y sobre Horkheimer y Adorno, que son Schopenhauer y Nietzsche, también dos pesimistas de la historia. Freud, estimado público, construyó su notable edificio teórico sobre la suposición especulativa, como otras, de que el desarrollo humano es la historia inexorable de la represión. El sufrimiento y el bienestar estarían ligados inexorablemente entre sí. O sea, la represión ligada al sufrimiento y el sufrimiento ligado a los pocos momentos de felicidad del ser humano. La contraposición indiferenciada entre el principio de placer y el principio de la realidad son los dos principios en la filosofía de la historia de Freud. Esos dos principios están en pugna permanente. O sea, la felicidad contra el principio de realidad. El ser humano quiere ser feliz y tener placer cada momento. La historia, la vida práctica, lo obliga al sufrimiento, al trabajo, a la disciplina. Por lo tanto, se puede decir, según Freud, que la domesticación racional y civilizadora de los impulsos, que eso es la historia del ser humano. Palabras realmente terribles de Freud. Horkheimer cree, estimado público, que algo de eso puede ser verdad. Es decir, que la historia realmente puede tener ese elemento constante de represión que no termina nunca. Y por ello, estimado público, por ello es que nuestro autor Max Horkheimer se acerca a Arthur Schopenhauer y a Nietzsche, sobre todo a Schopenhauer, a partir más o menos de 1950, cuando ya escribe un artículo muy discutido porque se consideraba un tema completamente curioso, la idea de la actualidad de Schopenhauer. Así se llama el artículo de Freud, perdón, el artículo de Horkheimer, la actualidad de Schopenhauer. ¿Por qué
que este artículo, estimado público, la actualidad de Schopenhauer de 1950-51, ¿por qué es tan importante? Porque Schopenhauer, según Horkheimer, es la corrección, el correctivo al optimismo exagerado de Hegel y Marx. Además, se acerca a Schopenhauer porque Schopenhauer es aquel que se preocupa de las víctimas y toma partido por las víctimas en la visión de Horkheimer. Horkheimer lo ve a Schopenhauer como un primer representante de la ecología contemporánea, de la ecología de nuestros días. Es decir, tomar partido, estimado público, por el sufrimiento de las víctimas, cosa que ni Hegel ni Marx hicieron. ¿Quiénes son las víctimas? Los animalitos, sí señores, y las plantas. Nosotros, si seamos vegetarianos o veganos, nosotros vivimos todos los días destruyendo algo, destruyendo organismos. No podríamos vivir un día sin destruir otros organismos. Los veganos y vegetarianos todos los días destruyen plantas, etcétera, con la misma fruición en que los carnívoros se comen a los animalitos. Entonces, según Horkheimer, y con esto vamos terminando esta explicación del gran Horkheimer, según Horkheimer, Schopenhauer es importante para contrarrestar el optimismo y sobre todo para contrarrestar algo que él ve en Marx. Los fines justifican los medios. Según Schopenhauer, el mundo capitalista, ese terrible mundo, sobre todo en los primeros tiempos del capitalismo, que claro, Engels también lo criticó en su famosa historia de la clase obrera en Inglaterra, etc. Pero según Horkheimer, el gran pecado de Hegel y Marx es santificar el sacrificio humano como necesario para el progreso histórico. Es horrible, ha sido horrible el feudalismo, ha sido horrible el esclavismo, más horrible todavía el capitalismo, pero necesarios para hacer avanzar al mundo, por ejemplo, en el campo tecnológico, organizativo, etc. Y aquí Horkheimer nos dice, tal vez a muy largo plazo, por la destrucción del planeta, es un precio demasiado alto que el ser humano paga por su progreso, en la visión liberal, en la positivista, en la kantiana y en la marxista. Tal vez hay, nos dice Horkheimer, un elemento de enorme sufrimiento que está por abajo de todas las teorías optimistas y del desarrollo histórico que van siempre de lo más bajo a lo más alto, igual que Hegel, Marx, Kuhn, todos los grandes filósofos de la historia han tenido esa concepción de un avance histórico. Y ese avance se ha conseguido con el sufrimiento de plantas, animales y obviamente también de las clases subalternas de los seres humanos. Entonces, ¿qué nos dice Horkheimer como corolario? En sus dos obras finales, que aquí me permito mencionar a ustedes, que son dos libros, pero dos libros bien cortitos. Ya a partir de 1947, la crítica de la razón instrumental, son textos muy, muy cortos, mucho más breves, obviamente, que los de sus amigos Marcuse y Adorno. Y estos dos libros se llaman lo siguiente: El mundo administrado, y el segundo libro se llama La nostalgia por lo totalmente otro. Ambos publicados en 1970. Reitero los títulos porque son muy interesantes.
la nostalgia por lo totalmente otro y el mundo administrado. ¿Qué es el mundo administrado? Es el mundo donde la burocracia funciona mejor que nunca. Es una idea que viene tomada obviamente de Max Weber. Es un mundo donde todo funciona perfectamente, pero donde lo típico es la insignificancia del individuo. El individuo se ha convertido en el engranaje bien aceitado y que funciona muy bien de aparatos burocráticos y económicos. O sea, por un lado la administración, por otro lado la empresa, esas dos grandes instituciones, la administración pública y las empresas privadas en el mundo capitalista, han convertido al ser humano en un insignificante engranaje que, como lo dijo Max Weber, está bien aceitado, significa que está bien mantenido, porque en el mundo moderno ya generalmente no se pasa hambre, todos tienen una educación más o menos respetable, etcétera. Y eso ha sido evidentemente previsto por Max Weber. Max Weber realmente se adelantó a la escuela de Frankfurt con su teorema de la jaula de hierro de la servidumbre, que describe justamente el accionar de los pobres seres humanos que viven bastante bien, con un buen nivel de vida, pero que son simplemente esclavos modernos. Max Weber los compara con los esclavos bien alimentados que construyeron con gusto las pirámides. Estimado público, durante cientos de años una labor durísima, pero ellos creían, los pobres constructores, los pobres obreros, cientos de miles de personas, lo hacían contentos, no hubo ninguna rebelión, porque creían que las pirámides, la tumba, la morada para su emperador, era naturalmente algo de derecho divino, algo que tenía que ser hecho para gloria de la propia nación egipcia. Y por lo tanto, según Max Weber, esos explotados obreros estaban siempre contentos porque construían algo para un bien superior, la morada eterna para el faraón. Estaban bien alimentados, tenían casa, tenían vivienda, recibían esposa, etcétera, etcétera. Esa figura la reitera Max Weber y la copia Max Horkheimer con ayuda de Schopenhauer. Estimado público, el mundo moderno es un mundo que funciona muy bien, pero ha degradado a los seres humanos a ser peones, a ser ayudantes, a ser simplemente instrumentos de maquinarias burocráticas y económicas que están fuera del control de los propios seres humanos. Y exactamente lo mismo que en el capitalismo pasa, según Horkheimer, en el socialismo. Imagínense ustedes, 1970 se publican estos dos libros, El mundo administrado. Es todavía una época gloriosa de la Unión Soviética. Brezhnev es el mandamás allí. Es una época de gran estabilidad y de muchos logros de la Unión Soviética, pero es una época altamente represiva. La gente no puede viajar, no puede abandonar el país, no puede elegir otro partido político en elecciones que no sea el comunista, etcétera, etcétera. ¿Para qué les voy a contar? Son cosas muy conocidas. Entonces, el mundo contemporáneo, ese mundo que se cree que es la culminación de la razón, de la historia y del progreso, es un mundo administrado desde arriba, donde la inmensa mayoría de la humanidad está contenta porque vive relativamente bien, pero contenta en su condición de esclavos modernos. Entonces, estimado público, esto es lo que nos dice Max Horkheimer en sus últimos años de vida. Él muere en 1973 y él publica estos dos libros finales breves, El mundo administrado y La nostalgia por lo totalmente otro. Permítanme, estimado público,
explicarles la nostalgia por el mundo, por lo totalmente otro, porque eso es muy interesante como Horkheimer no se separa, pero adopta ideas de Schopenhauer y redescubre, esto es lo que les quiero mostrar para finalizar los pocos minutos que nos quedan, redescubre el papel positivo y al mismo tiempo racional de las grandes religiones. Por eso permítanme ustedes lo que ha dicho Horkheimer, citarlo in extenso. Sin una base teológica no puede fundamentarse el postulado de que el amor es mejor que el odio. En una sociedad donde lo único que cuenta es la obtención de ganancias materiales y en la que florecen únicamente nociones positivistas del saber científico, es imposible asegurar que la rectitud y el amor son más convenientes que la iniquidad y el odio. Máxime si la iniquidad y el odio nos brindan claras ventajas materiales, como suele ocurrir habitualmente. Sin una moral trascendente que de alguna manera estriba en lo divino, en la existencia de Dios, no se puede afirmar que la justicia y el amor sean mejores que la infamia y la aversión. Cuando se trata de fundamentar en última instancia, última instancia, el sentido de las normas éticas con su pretensión de validez universal, como por ejemplo no matarás, no robarás, etc., se percibe claramente los límites de una moral que esté exenta de todo impulso teológico. Solo la genuina religiosidad puede brindarnos dos grandes principios normativos que son indispensables hoy como en el pasado. Algo que dé sentido a la existencia misma de nosotros y del universo, y segundo, algo que dé sentido al conjunto de los esfuerzos humanos. Entonces, aquí tenemos, estimado público, al viejo Horkheimer poco antes de morir. Lo mismo ha hecho Habermas. Se cree, estimado público, que lo mismo hubiera hecho Adorno porque estaba en ese camino, el redescubrir la necesidad de la religión y de la existencia de Dios para fundamentar una base ética que tenga fuerza. Porque si no hay, de alguna manera, nos dice Horkheimer, la condenación del que obra mal, entonces cualquiera puede obrar mal sin peligro a un castigo eterno. Entonces la base de toda moral, nos dice, la base es realmente el creer que hay un premio o un castigo al ser humano. Esa es la base fundamental, nos dice, de toda ética seria. Toda moral seria, todo código ético tienen que tener algo que diga, va a haber un castigo final para el que hace mal, para el que peca, para el que mata. Si no, vale la pena. Si no existe eso, vale la pena matar, mentir, robar, etcétera, porque nunca va a haber un castigo. Como ven ustedes, es una fundamentación, según Horkheimer, estrictamente racional, pero es una fundamentación que puede ser obviamente criticada, por ejemplo, por ustedes. Como nos acercamos aquí al final, estimado público, de la sesión de hoy, donde hemos visto Horkheimer desde sus inicios hasta sus últimas obras, yo les pregunto a ustedes, ¿creen que hay alguna razón realmente seria para fundamentar esa concepción de Horkheimer
de que no hay ética si no hay religión, o fundamentar la idea copiada de Horkheimer, que es de Adorno. No puede haber, y también es la idea de Ernst Bloch, que la hemos tratado en la sesión anterior, donde hay esperanza es porque existe un elemento religioso, donde existe la idea, aunque sea muy vaga, de un Mesías que viene a arreglar el mundo. Yo simplemente les pregunto a ustedes si tienen alguna objeción, algún comentario, algo a estas ideas que obviamente son ideas controvertidas. Pero me permito mencionar que ha habido marxistas creyentes por lo menos en la parte ética del cristianismo. Por ejemplo, Bloch, que escribió varios libros sobre la temática y que nos, aparte de lo que ya hemos visto, también nos dijo la famosa frase: donde hay esperanza es que hay un pequeño rescoldo, una pieza de resistencia de un elemento religioso mesiánico. La idea esa de que va a venir el Mesías y con él la redención, no solo religiosa, sino también social y material, esa idea, estimado público, es evidentemente una idea teológica, pero que ha sido secularizada y introducida probablemente en el canon de todas estas teorías que creen que el mundo termina en el paraíso de los trabajadores, frase de Marx que también tiene curiosamente un fundamento religioso. El paraíso no es algo estrictamente secular, sino es una idea religiosa. Veo que no hay ningún comentario. Así, por favor, el señor Paredes. Adelante, señor Paredes. Doctor, buenas tardes. En relación a su pregunta, creo que la Escuela de Frankfurt se enfoca en luchar contra la idea de la ilustración, y una de las características de esta ilustración también era el ateísmo, la crítica a la religión. Todos los ilustrados tenían este vínculo, podríamos decir, negativo con la religión. Y yo entiendo que ahí, si uno critica al positivismo, porque ese es el eje de la Escuela de Frankfurt, también conlleva un poco la reivindicación, tal vez a cierto criterio, no digo religioso, porque también se asemeja con conceptos de magia o de mito que aún estarían presentes, por ejemplo, después de la Ilustración. Ese es como un comentario tal vez para acercarme a su pregunta. Perdón, este es un comentario personal sobre el concepto de teoría crítica mayormente que avanzamos en la clase de hoy. Quisiera tratar de entender un poco cuál ha sido el impacto real, porque yo siempre he entendido que la teoría crítica, que sirve de fundamento para muchos estudios en la actualidad en las universidades, los estudios de la subalternidad, los decoloniales, o sea, distintas variantes que va a tener, siempre van a analizar con la teoría crítica. Pero más aterrizando en la praxis, creo que desde mi punto de vista, esto simplemente se lleva a un aspecto académico netamente, donde la academia, las universidades han absorbido completamente la teoría crítica. Hay numerosos papers, sin duda que hay numerosas investigaciones, pero creo que nunca hay un análisis, una praxis real, más allá de su vínculo con el marxismo. Creo que simplemente la teoría crítica ha sido concebida para ser un instrumento del mundo académico, y hasta su mismo lenguaje y su misma forma de expresión está vinculada hacia un sector académico y no hacia el sujeto que debería llegar y emancipar, que es la parte, podríamos decir, más popular que puede haber dentro de la sociedad. Simplemente, en síntesis, yo considero que ha tenido esta condición de simplemente alojarse y quedarse en el mundo académico, la teoría crítica. Eso sería. Muchas gracias, doctor. Don Juan Manuel Paredes, muchas gracias por su importante intervención, donde usted toca varios temas que requerirían realmente toda una conferencia. Por lo tanto, me voy a permitir contestarle a usted solamente de manera muy superficial y rápida,
por cuestiones de tiempo, porque todos están pensando en almorzar, me imagino, y también porque usted ha mencionado varios problemas que vamos a tratar posteriormente. El último, la relación entre teoría y praxis política de la Escuela de Frankfurt. La escuela se ha comprendido a sí misma siempre como una actividad estrictamente intelectual sin ninguna participación en la vida política. Ni Horkheimer, ni Adorno, ni ahora Honneth o Habermas no tienen ninguna actividad política. Claro que son gente que está, digamos, del centro a la izquierda, que han estado, pero jamás de los jamases ellos han emitido, por ejemplo, un manifiesto favorable a la revolución social, a algún partido político o algo así. Cuando vamos a ver a nuestro autor principal en las sesiones posteriores, que es Adorno, vamos a ver que él ha tenido en sus últimos años una relación muy conflictiva con sus alumnos que le reprochaban la falta de praxis. Precisamente eso es lo que le han reprochado sus mejores alumnos. La falta, la distancia de una praxis política adecuada. Y allí Adorno, me adelanto, Adorno les contestó siempre citando una frase de Engels: no hay nada más práctico que una buena teoría. Esta frase significa lo siguiente: para actuar en la praxis no hay que hacerlo irracionalmente, sin conocer bien el problema, sin una teoría adecuada que guíe los pasos de la praxis. Y esa labor de guía y esa labor de discernimiento son dos cosas separadas: el conocer y el animarse a actuar guiado uno racionalmente. Eso se logra solo, según Adorno, con una buena teoría. O sea, ellos han supuesto, señor Paredes, que al hacer una buena teoría, una buena interpretación de la realidad, ellos automáticamente han construido la mejor manera de hacer praxis, no equivocarse demasiado. Las otras preguntas suyas son muy complicadas porque la palabra creada por Horkheimer en 1937, en ese ensayo que hemos comentado, teoría crítica, esa palabra hoy significa cualquier cosa, como crítica en filosofía y en general para la gente culta. Es una palabra muy positiva desde Immanuel Kant y sus tres críticas. Hoy día crítica significa simplemente mi teoría es buena, mi teoría es ligeramente comprende también a los contrarios, mi teoría no es tan mala, no es dogmática. En fin, la palabra crítica hoy significa cualquier cosa. Y lo que hay ahora en la llamada batalla cultural y en otras tonterías de la época contemporánea, criticando, o digo, reprochando a la teoría crítica, se refiere en realidad a otra cosa, se refiere a creer que esta teoría era una especie de marxismo encubierto, perverso, como creen los de la extrema derecha, una teoría perversa para confundir a la gente, para promover la homosexualidad y otras prácticas para ellos detestables, etcétera, etcétera. Es decir, teoría crítica hoy no significa nada concreto y por lo tanto pueden haber muchas interpretaciones y muchas equivocaciones al hablar de esto. Con respecto a lo primero que usted ha preguntado, yo me voy a referir específicamente a ello, señor Paredes, al comienzo de la próxima clase, porque justamente la relación de cómo se ha ido construyendo la escuela de Frankfurt, cómo se lo adoptó Adorno, se lo echó a Fromm, esa es una controversia muy divertida. Eso nos va a dar luces sobre lo primero que usted ha preguntado, que amerita una respuesta bien larga. Pero lo principal, le digo, a la segunda parte de su pregunta, ellos han creído siempre que una buena teoría es el mejor aporte a la praxis, porque permite evitar grandes equivocaciones. Y lo segundo,
no hay que apresurarse. Ellos siempre han creído, vamos a estudiar ese tema, que la revolución de octubre en un país agrario como era Rusia fue realmente una precipitación, un atolondramiento colectivo absolutamente innecesario. Vamos a volver sobre esos temas. Si no hay otro comentario, chicas y chicos, les deseo un buen almuerzo y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.